Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Hoy os traigo un temazo y menudo analista. Que lo saludamos rápidamente al profesor, escritor e investigador Felipe Botalla. Muy buenos días, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, amigo Ferran. Bien, aquí en Sitges, tranquilamente. Y nada, con ganas de hablar con vosotros y contigo en concreto y con tus oyentes, claro que sí. Tenemos que aprovechar un poco, Felipe, tus amplios conocimientos sobre, aquella Europa de preguerra, pre-segunda guerra mundial, de lo que aconteció y después de los resultados finales. Y hay un tema que no hemos tratado en estos 30 y pico años que hago radio. Fíjate que a veces te piensas que lo has tocado todo, no, y te das cuenta que no has tocado casi nada. Pero hay un escenario que tú, como experto en estas cuestiones, me gustaría analizar. Todo viene a raíz de un nombre en clave, un nombre que atiende a una operación, concretamente la operación Eclipse, Felipe. Sí, la operación Eclipse no es o sea, como nombre y tal, no es muy conocida, son más conocidos sus resultados. La operación Eclipse surge durante la batalla de las Ardenas, que comenzó el 17 de diciembre de 1944, y como sabes fue el ataque alemán para dividir las tropas aliadas y llegar hasta el puerto de Amberes, en Bélgica, y que duró entre diciembre y enero del 45. Hubo un oficial americano que fue capturado y llevaba un plan perfectamente delimitado que llegó a manos del general Alfred Jolt, que era jefe de operaciones del Oberkommando de la Wehrmacht, el Estado Mayor de la Wehrmacht. Este plan lo que venía a decir era que tras la rendición alemana, o sea, ya por hecho la rendición alemana, habría unas zonas de ocupación. Bueno, estamos hablando de un plan de 70 páginas, incluso con 2 mapas desplegables, o sea que era un tema ya pensado y tal, y además fue un documento que muy pocas personas del Oberkommando de la Wehrmacht podían tener acceso, ya que se consideró como máximo secreto de Estado. Es decir, era un plan muy serio, ellos lo consideraron como algo muy serio, algo realmente una amenaza. Lo vieron así los alemanes, ¿no? Y estaba firmado por Sir Francis de Gitgat, que era el jefe de Estado Mayor de Montgomery, digamos un británico en este caso, ¿no? Es decir, que no era ninguna broma. Entonces, ¿qué venía a decir este plan? O sea, ¿qué pasaría después de la guerra? Claro, todo esto venía ya de Yalta, y venía del año 44. Era, de alguna forma, las zonas de ocupación, como he dicho, la zona norte y nordeste se la quedaría Inglaterra, la zona sur y Baviera se la quedaría Estados Unidos, y el resto se lo quedaba la URSS, la Unión Soviética, y Berlín, si bien estaba dentro de esa zona soviética, se subdividiría en 3 zonas también, digamos repartidas entre los aliados, que como sabéis Berlín además tuvo una zona francesa, por decirlo así. Entonces esto era el reparto después de la guerra, ni más ni menos, ¿no? Esto, como he dicho antes, en Yalta, del 4 al 11 de febrero del 45 se ratificó el plan Eclipse, o sea, hay que llevarlo a cabo. Y como he dicho, venía del año 44, pues los mapas estaban impresos en noviembre del 44, o sea que la cosa venía de bastante antes, o sea que ellos ya tenían claro que Alemania iba a perder y por lo tanto Alemania tenía que ser repartida y tal. Y además había una cosa muy curiosa, y es que los alemanes siempre pensaron que los aliados se pelearían entre sí, sobre todo la Unión Soviética y los Estados Unidos, con lo cual era un tema de tiempo que acabaría así. De hecho, el plan Eclipse es un plan que contempla y que quedase claro que cada uno lo que se repartía de Alemania. Lo digo porque hubo un informe que vino de Suiza, de agentes de inteligencia, que decían que los rusos no querían parar en Alemania, sino que querían llegar a Dinamarca, ocupar Dinamarca, y además con eso tendrían una entrada al Atlántico directa. Como sabes, ellos, la base más cercana al Atlántico está en Murmansk, en el norte, en el Círculo Polar. Es decir, que llegar hasta el Atlántico era una vuelta bastante importante, ¿no? Si se quedaban con Dinamarca, el acceso era mucho más rápido, claro, era prácticamente directo, ¿no? Lo digo porque sí que hubo un momento de mucha tensión entre aliados, pero sobre todo los ingleses y los rusos. Los ingleses mandaron a Dinamarca aviones, la Royal Navy, que ocupó toda Dinamarca prácticamente para evitar que los rusos entrasen en Dinamarca y la ocupasen con ese objetivo, ¿vale? O sea, de alguna forma era un plan que, no era nuevo para los alemanes, pero que les sirvió mucho desde el punto de vista de propaganda, en el sentido que eso hizo que los alemanes luchasen hasta el final, entre otras muchas razones. Pero claro, el ver que una serie de potencias ya se divide en tu país antes de haber ganado la guerra y lo que puede llegar después,
no le hacía gracia a nadie en aquel momento en Alemania. Por lo tanto, la ferocidad del combate se incrementó y la defensa a ultranza, y pues lucharon prácticamente hasta el 8 de mayo, ¿no? Y eso lo único que consiguió es que yo diría que hubo un llamamiento, digamos, a la emoción por parte del doctor Goebbels que funcionó, porque además los aliados, digamos, dejaron claro que esa era su intención. Y como he dicho antes, no solamente era este plan, habían otros, hubo otros, o por lo menos ideas. Hubo uno, yo diría que el primero que hay que citar es el plan de un tal Theodor Kaufmann, que escribió un panfleto en marzo del 41, o sea, estoy hablando antes de que entrase en Rusia. Rusia entró en junio, o sea, no habían entrado ni en Rusia, que decía que Alemania debe morir. Y este hombre, que era un periodista y trabajaba en la zona de Boston, además lo editó él mismo. Yo tengo una copia de este libro, y dice que Alemania hay que convertirla en un erial, ¿no? O sea, así de claro, el tío no se da por las ramas, ¿no? Y además este Kaufmann no era un cualquiera, aparte puede ser periodista o no, pero era un colaborador de Samuel Irving Rosenman, que era un consultor de Roosevelt. O sea, que el tío tiraba arriba de todo. Este plan, bueno, parece que no se llegó a nada, pero sí que fue un plan que llegó también a manos de Goebbels, y él pues lo explotó en propaganda, ¿eh? O sea, que fue una cosa que ya en el año 41 ya estaban pensando a ver qué pasaba, ¿no? Luego hubo el famoso plan Henry Morgenthau del año 44, que este Morgenthau era el secretario del Tesoro en Estados Unidos, y el plan se llama Plan del Tesoro para el Tratamiento de Alemania. La idea, ¿cuál era? Dejar a Alemania sin industria, expulsión de alemanes, llevarlo otra vez a la Edad Media, así de claro, ¿no? Junto con el Plan Baruch, que es del año 1944 también, que también contempla lo mismo, ¿no? Que los aliados al final pues dijeron que eso era excesivo, porque incluso pues hablaban de esterilizar a los alemanes. O sea, era una cosa totalmente desproporcionada y que no respondía a ninguna cosa sensata, ¿no? Y aquello pues quedó parado. Pero el Plan Eclipse, si bien el nombre no es muy conocido, es el único que, digamos, que llegó a puerto, por decirlo así, y efectivamente dividió a Alemania pues en tres grandes zonas, más una más pequeña que era de Francia, y eso lo hemos vivido hasta la caída del muro prácticamente, ¿no? Hay algo intrigante que, Felipe, creo que no se ha tratado jamás. Y ahora, cuando has hablado de la conferencia de Yalta, hay algo que no me acaba a mí de cuadrar, y hace referencia, pues bueno, a aquella reunión en la cual ya se decidía un poco el reparto de cómo quedaría Europa después de la caída de la Alemania de Hitler, en la cual pues allí estaban, ¿quiénes estaban? Franklin Delano Roosevelt, estaba Joseph Stalin, Winston Churchill, pero hay algo un tanto extraño y sospechoso. Y aquí los amantes de las teorías de la conspiración les puede dar que reflexionar. Sabemos hoy día que hay muchas circunstancias que, bueno, hay envenenamientos, hay conspiraciones a los más altos niveles políticos. Y te lanzo una pregunta. En aquella reunión tan importante que, si no recuerdo mal, se celebró en febrero de 1945 o así, en la cual se habló de lo que estamos tratando hoy, de esta operación Eclipse, marcada como alto secreto de Estado, o sea, ultra top secret. Pero que al cabo de poco tiempo sí que estaba algo delicado el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, de salud, pero que al cabo de poco de aquella reunión falleciera. Surge la pregunta, ¿es que acaso hubo una doble acción? Una, eliminar a la Alemania de Hitler, y otra, eliminar al todopoderoso presidente de Estados Unidos con todo lo que comportaba, Felipe. A ver, no es descartable, ¿me explico? Yo no tengo ninguna información que vaya en ese sentido. Sí que he leído a veces esta posibilidad, y yo repito, a ver, puede ser verosímil incluso, ¿no? Lo que pasa que, él murió en abril, prácticamente durante la batalla de Berlín, pues le llegó noticia al Führerbunker que Roosevelt había muerto, ¿no? Él era un hombre que no estaba bien, tomaba mucho vermut, era un tío que los dry martini iban que no veas al cabo del día, ¿no? O sea, que él era un hombre, pues, prácticamente era la crónica de una muerte anunciada. Yo no sé hasta qué punto esto pudo haber sido una conjura, como fue en el caso de Patton, ¿no? Por ejemplo, que es evidente. En el caso de Roosevelt... Permíteme que te interrumpa, Felipe. Patton, el general Patton, norteamericano, él ya decía que él que no se tenía que parar a Alemania, que tenía que seguir hasta la URSS. Bueno, Patton... Esto llegó a los oídos de Stalin. Puede ser.
George Patton fue un general muy brillante de carros americano, y fue un tío bastante rebelde con respecto al establishment y con respecto a la jerarquía militar, ¿no? Entonces esto le trajo muchos problemas. Efectivamente, él tenía la intención de juntar lo que quedase del ejército alemán y junto con sus aliados ya avanzar hacia Moscú y acabar con el comunismo, que él consideraba que era el verdadero enemigo. De hecho, hay una frase muy famosa que yo supongo que le condenó a muerte, que es decir que habían luchado contra el enemigo equivocado. Claro, esto te lo diga un tío ya en el 45, después de la guerra, pues ya explicarás, ¿no? El enemigo para él realmente era el comunismo, no era el socialismo nacional. Entonces esto lo puse en el disparadero y en diciembre del 45, en un accidente muy extraño de coche, en el cual solamente él quedó primero paralítico y luego murió en el hospital. El resto de los 4 que quedaron ilesos, claro, es muy extraño, ¿no? Ese coche, por ejemplo, pues nunca más se supo de él, y de hecho hay uno que está expuesto en un museo de Patton en Estados Unidos que no es el original. O sea, pusieron otro igual, pero no es el original del accidente, ¿no? Entonces Patton fue un tío molesto, fue un tío que no era fácil, digamos, de conducir, ¿eh? Fue brillante en el combate, evidentemente él utilizó pues mucha superioridad tanto aérea como terrestre para combatir a los alemanes, pero era un tío arrojado, era un tío que no se andaba por las ramas y no tenía pelos en la lengua. Entonces dijo cosas que lo pusieron al disparadero, como he dicho, ¿no? Claro, porque si uno de tus mejores generales hace estas declaraciones en lo que son tus supuestos y en principio aliados, después debe generar la doble intriga, ¿no? Decir, oiga, a ver si esto no se acaba en Berlín o en Alemania, porque es curioso porque en la tarde del 12 de abril de 1945, Roosevelt, presidente de Estados Unidos, dijo algo muy extraño, dijo algo así como: siento un terrible dolor en la parte trasera de la cabeza. Después, ¡pum!, se cae hacia adelante de su silla, se queda inconsciente y es llevado a su dormitorio. Bueno, diagnóstico médico, hemorragia cerebral masiva. No sé, Felipe. Sí, no. A ver, yo puedo entender que da que pensar, ¿no? Quizás los servicios secretos soviéticos, que tenían bastante mano ya en Estados Unidos y sobre todo después de la guerra, pues quizás hicieron de las suyas. A ver, yo no lo descarto, repito, no tengo ninguna evidencia que me indique eso, pero es perfectamente verosímil. Y más en una época, bueno, como ahora, donde quitar de en medio a alguien pues tampoco era ningún problema, ¿no? ¿Entiendes? Entonces si Roosevelt en un momento determinado ya estaba mal él físicamente, pues se pone incómodo para según qué intereses, pues se le quita de en medio. Llegó Truman, que Truman fue el que lo sustituyó, y el presidente Truman fue el que lanzó las bombas atómicas sin pestañear, ¿no? Quizás Roosevelt a lo mejor tenía cierto inconveniente, ¿no? Incluso. ¿Quién sabe si fue consecuencia de las bombas atómicas, ¿no? Y entonces el estamento militar y de industrial, pues chicos, hay que sacarlo de medio y lancemos las bombas y esto pues será bueno para Estados Unidos, ¿no? Y Truman lo hizo sin temblar, repito, claro. Después hay cosas, ¿no? Hay cosas, yo le digo lagunas, cosas que no me cuadran en todas las piezas de puzzle, ¿no? Y por ejemplo, cuando en la conferencia de Yalta, que se habla de esta operación Eclipse, allí hay una especie de mandato o protocolos ultrasecreto en la cual se establece que se permite a la Unión Soviética, en el momento que se rinda y caiga Berlín, por tanto cae Alemania entera, que gire un contingente de tropas inusual contra Japón. Y hay declaraciones de políticos de la época, incluso del emperador japonés y de militares que decían, no, cuando lanzaron las bombas atómicas, no nos hemos rendido por las consecuencias de las bombas atómicas, sino por el miedo a una invasión de la Unión Soviética. Vamos a ver, en Yalta se ratificó el plan Eclipse que venía de antes, ¿eh? O sea, ellos ya conocían esto y lo que hicieron fue ratificar y bueno, en el momento que pierde Alemania es nuestra y la repartimos de esta manera. Ese fue el plan, ¿no? Lo de Rusia, había el plan, ya en Yalta se comentó que una vez se rindiese Alemania, que ellos calculaban para mayo, no sabían qué día, pero para mayo ellos calculaban, a los 2 meses Rusia tiene que entrar en combate con Japón. O sea, esto era un mandato que acordaron los 3 líderes, ¿no? Claro, Japón tenía miedo por las Kuriles, que ya eran rusas y que de alguna manera aquello podía ser un problema para ellos, ¿no? Entonces, tampoco olvidemos que los rusos, digamos, no desviaron tropas en ningún caso hacia Oriente.
salvo pequeños destacamentos o pequeñas tropas. Luego Zhukov ya efectivamente hubo combates con los japoneses que fueron un desastre para Japón. Allí se rindió toda la parte de Manchuria, ya pues cayó en manos chinas otra vez y ya Japón desapareció prácticamente de la zona. Entonces esto fue algo acordado con los soviéticos, el que entrasen en combate con ellos en la zona como mínimo donde estaban presentes los japoneses, no en sus islas, que seguramente hubiese llegado. Claro, si el combate continúa y los japoneses siguen resistiendo y tal, pues es posible que hubiese habido un desembarco soviético, incluso soviético-americano, en Japón, cosa que no llegó nunca a suceder. De todas formas, yo siempre he creído que Japón en esto fue un socio hasta cierto punto débil de Alemania, ¿no? Porque yo también creo que Japón tenía que haber abierto un segundo frente en el oriente ruso, ¿no? El oriente soviético, para desplazar tropas desde Europa hacia aquella zona y descargar un poco la presión que había en Europa. Sin embargo, Japón nunca lo hizo. Japón se dedicó a conquistar islas que hasta cierto punto, bueno, quizás era, y efectivamente hay parte de China y de la China que luego fue francesa, ¿no? Entonces creo que tenían que haber trabajado más un segundo frente y eso no se hizo, ¿no? Hay muchas excusas, que si el ejército japonés al final era bastante primitivo en muchas cosas, que era gente pues eso muy dura, pero que no tenía esa capacidad para hacer algo así, ¿no? Yo esto también tengo mis dudas, porque Japón, tendrá todo lo que tú quieras, pero Japón tenía una flota naval con el Yamato entre ellos que era tremenda, ¿no? Tremenda. Lo que pasa es que perdió buena parte ya en la batalla de Midway, ¿no? Y luego ya hacia Okinawa pues se perdió el Yamato. Pero yo creo que Japón podía haber hecho bastante más de lo que hizo, sinceramente, ¿no? Claro, ya no voy a entrar en número de bajas, porque el número de bajas que hubo japonesas, si dejo al margen los bombardeos, o sea, en combate, por decirlo así, fueron relativamente pocas. Lo digo relativamente, nunca es... Creo que en el momento que se estaba barajando la posibilidad de la rendición, en aquellas últimas horas, Japón aún tenía unos entre 6 y 7 millones de soldados aún repartidos. Ojo, es una cifra muy importante. Claro, no. Fue un ejército en este aspecto brutal, enorme, muy grande. O sea, ellos podían haber abierto, aunque fuese sin más éxito, si tú quieres, pero abrir un segundo frente en Rusia. Claro, ¿esto qué consecuencias hubiese tenido después, al terminar la guerra? Pues que a lo mejor Rusia se hubiese ocupado, si no de todo Japón, de una parte de Japón, ¿no? Importante. Y esto japoneses supongo que... Estoy de acuerdo que podían tener miedo de la Unión Soviética, ¿no? Porque ya sabían pues cómo se las gastaban. De hecho, los generales y el propio Hitler confiaban a que abrieran un frente en la URSS, en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, para así mantener contingentes de soldados ocupados en la zona más oriental. Porque en el momento que no se abrió y estaban a las puertas de Moscú, la Wehrmacht, con sus bombardeos de la Luftwaffe, cogieron todos estos miles de soldados curtidos con el frío, muchos de siberianos, y los lanzaron, como si fueran hordas contra el ejército alemán, que es que no pudo hacer nada. No, efectivamente, no. Yo creo que si tú miras el mapa verás que Japón está junto, no solo China, sino junto a Vladivostok. Es decir, ellos pueden haber atacado la base naval de Vladivostok tranquilamente, y aquello hubiese motivado que la Unión Soviética desplazase miles de tropas hacia Oriente, ¿no? Cosa que no sucedió. Repito, tenían guarniciones, pero no tenía nada que ver con un gran número de tropas, ¿no? Ni mucho menos, al contrario. Luego ya Zhukov pues atacó la parte esta y hubo combates en territorio chino sobre todo, ¿no? Chino y prácticamente chino, sí, claro. Y ahí los japoneses no tuvieron nada que hacer, ¿no? Felipe, déjame ser un poco conspiranoico. ¿Te imaginas que en aquella conferencia de Yalta Roosevelt fuera envenenado o fuera de alguna manera manipulado para que, falleciera y tener otro tipo de movimientos por Europa y el mundo? A ver, ya he dicho antes, yo no lo descarto esto. Que no tenga evidencias no quiere decir que no fuese así o que pudiese pasar. Hay otros casos en la historia, ¿no? Yo lo que sé es que quien vino, que fue Truman, Henry Truman, fue un tío totalmente belicista, y luego vino Eisenhower, o sea que eran tíos que venían del estamento militar prácticamente, ¿no? Entonces ellos cambiaron mucha política exterior americana. Ahí empieza la Guerra Fría, por decirlo así, con los soviéticos. No, de hecho, el que autoriza lanzar las bombas atómicas es Truman. Claro, por supuesto, no fue Roosevelt, fue Truman en agosto. Claro, llevaba ya mes y medio en la presidencia y él no le tembló el pulso, por supuesto.
por supuesto. O sea, que era un tío belicista, ¿eh? Y a lo mejor es lo que le interesaba a la Unión Soviética, ¿no? Más que, y no digo que Roosevelt fuese un monaguillo, pero frente a Truman yo creo que Truman fue un tío feroz. Mucho. Estamos, Felipe, en la recta final de este análisis, ¿eh? Nos hemos ido un montón de años atrás, pero hay otro detalle. Cuando ya Harry Truman es presidente de Estados Unidos, hay algo que a mí siempre me ha extrañado, en la cual se crea el Majestic 12, con sus abreviaciones MJ12, y allí hay como un comité de altos científicos, muy avanzados en conocimientos y en desarrollos. Hay altos mandatarios militares y oficiales y el mismo presidente Truman y después un benefactor que aporta mucho dinero para, y esto es un tema que esto está a punto de saltar por los aires, para la ocultación de la fenomenología OVNI, en la cual ahora ya se sabe que se está investigando, que los pilotos tienen que informar, sobre todo los pilotos norteamericanos, de cualquier anomalía que la comuniquen, que no serán sometidos a ninguna evaluación psicológica, etcétera, etcétera. Muy extraño esto también, ¿verdad? Bueno, es que claro, todos esos temas para mí empiezan en 1947, ¿no? Con todo el tema Roswell, con todo el tema de Kenneth Arnold, que vio en Monte Rainier, que vio los primeros platillos volantes, los flying saucers, que decía él, que en realidad eran naves no discoidales, sino que eran naves como triangulares, ¿eh? Empieza pues Hollywood a todo el tema de los marcianos, con Ultimátum a la Tierra y con una serie de películas que desvían la atención hacia los marcianos. Evidentemente, al margen del control humano, que sería el plan Majestic, ¿no? El crear unos durmientes obedientes en un momento determinado, ¿no? Claro, desvían toda la atención hacia los platillos volantes y hace que la gente pues esté distraída. No sé yo al final cómo realmente, o sea, yo creo que obtuvieron un desvío, ¿no? de la atención de la gente y se pueden dedicar a cosas que realmente les interesaban a ellos, como he dicho antes, el plan Majestic que tú comentabas, el MK Ultra o el MK12, ¿no? Que decías tú. Yo lo hicieron, claro, y evidentemente tenían a gente muy brillante para llevarlo adelante, o sea, gente muy, muy preparada, que conocían ya la psique humana de una forma avanzadísima. Nada que ver con universidades ni historia de estas. Eran tíos de ciencia militar y ciencia científica, ¿no? Felipe, nos quedan nada, 3 minutitos, 4 minutos. Hay algo que me gustaría preguntarte. Todo lo que está aconteciendo en el planeta es como mínimo un tanto sospechoso, ¿eh? Y creo que estamos todos de acuerdo. Hay algo que no acabamos de entender, pero que tampoco nos cuadra. Voy a recordar unas palabras en la primera cumbre del clima de la Tierra de las Naciones Unidas, año 1992, en Río de Janeiro, en el bello país de Brasil, y se dijo en las palabras de apertura, y lo digo textualmente: podremos llegar al punto donde la única forma de salvar el mundo sea el colapso de la civilización industrializada. Y después, la persona que dijo esto formula una pregunta: ¿no es nuestra responsabilidad provocar esto? Sabiendo esto y sabiendo lo que está aconteciendo, Felipe, ¿podemos empezar a tejer una visión nueva de lo que está acaeciendo a nivel geopolítico, económico, incluso me atrevo a decir sanitario? Sí, yo no tengo ninguna duda que esto está planificado, esto no sucede por azar. Ni nadie se pone de acuerdo en la forma que lo hacen. Están todos los gobiernos de acuerdo en unos sistemas o en unas cosas que hacer que la están siguiendo a rajatabla, desde Chile hasta cualquier país europeo, o sea, todo, o sea, es continuo, ¿no? Bueno, el tema del clima, fíjate que antes era el cambio climático. El cambio climático, claro, es indefendible porque el clima cambia de forma natural. ¿Cómo le llaman ahora? Calentamiento global. Calentamiento global quiere decir que nosotros calentamos el planeta. Fíjate tú el detalle, ¿eh? Es muy perverso, pero es verdad. Entonces, el calentamiento global sí que es culpa nuestra, ¿no? Los coches, que si la industria, patatí, patatá. Esto es todo un plan para cambiar la sociedad, por supuesto, y entonces se basan en mentiras científicas, porque ellos tienen mercenarios científicos que firmarán lo que haga falta. Y esto lo llevarán a los medios también son mercenarios, y los medios dirán lo que haga falta, ni más ni menos. Y nosotros tragaremos. Porque Parece ser, Felipe, permíteme, que incluso en altísimas esferas de estas reuniones extrañas se hablaba de un reino de esclavitud voluntaria y se insinuó pues de un patógeno falso que desembocaría en un desastre económico, en una destrucción de la economía, en una vigilancia total y absoluta, pérdida de derechos
con mandatos de control draconianos y además se permitirían disturbios civiles porque con esta excusa podrían sacar otros mandatos draconianos y además con una inflación masiva para provocar un caos social. De momento, todo esto parece que está ahí, lo tenemos delante. A los hechos me remito, ¿no? El que no quiera ver es porque no quiere ver, pero está clarísimo que es así. Y claro que quieren la dominación total, y claro que quieren que seamos esclavos, por supuesto, y reducirán la población. Hay otro plan muy muy intenso de reducir la población. No es que lo digan las piedras aquellas que hay en Estados Unidos, sino que además es que es así, la ONU está en ello, ¿no? Entonces lo inventan todo, claro. Si los medios te machacan todo el día con un patógeno, ¿quién lo va a discutir al final? Claro, es que es continuo, y si lo discutes, eres un rebelde, que ya está bien, que vas contra... Claro, te machacan vivo. Entonces, no tengo ninguna duda que eso está pensado, por supuesto. Lo que aún encontramos un debate entre expertos de un lado y del otro, defendiendo dos posiciones diferentes sobre esta anomalía de este microorganismo, porque tampoco se puede decir todo, porque ya sabemos lo que sucede, de este microorganismo. No ha habido un debate de dos posturas para escuchar, ¿no? Siempre escuchamos que si derecha, que si izquierda en política, que si ecologistas y no ecologistas, pero oiga, no ha habido un debate en profundidad sobre esto, al menos para escuchar los dos expertos de cada lado. En fin, Felipe, algo está pasando y está pasando algo muy grave, no me cabe la menor duda. En 20 segundos, tu análisis final. Bueno, pues que estamos en un momento, yo diría, de los más difíciles de la historia para la humanidad. Podía haber guerra, podía haber muchos imperios, lo que tú quieras, pero es que esto, el alcance es global, la tecnología ha permitido eso, por lo tanto va a ser muy difícil luchar contra esto porque ellos tienen todo y nosotros no tenemos nada excepto la creencia en nosotros mismos y la creencia en que hay gente malvada, seguramente satánica, que está haciendo esto contra la humanidad, porque quieren el poder absoluto, no quieren dinero, el dinero lo fabrican ellos, pueden tener el dinero que quieran, quieren el poder absoluto, o sea, el poder, este es el objetivo de esta gente, ¿no? El poder absoluto. Entonces vamos a ver, no sé, yo digo que es un momento muy difícil. Esto de aquí 300 años, si es que todavía queda alguien por aquí, pues será muy interesante analizarlo, ¿no? Lo que fue, cómo se hizo, tal, esto está interesantísimo. Y tanto que sí. Felipe, nos hemos pasado de tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por tu análisis. Sí, gracias por todo, de verdad. Gracias, Ferran. Operación Eclipse y derivados, amigos míos, como siempre, de lo tratado aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones.